Hola, soy Aldo. La NASA está celebrando esta semana la Semana del Agujero Negro. Y con motivo de esto, hoy vamos a hablar de algunas cosas que no sabías sobre estos increíbles objetos del universo. ¿Y qué pasa si ya las sabía? Vaya a repasar. En anteriores videos hemos visto varias cosas sobre los agujeros negros. Hemos visto que en realidad no son agujeros en sí, sino que son esferas. Hemos visto que no tragan los objetos del espacio enteritos, sino que más bien se los comen de manera similar a como el monstruo de las galletas come sus galletas. Así. Ñam, 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 ñam. Y hemos visto muchas otras cosas más que tal vez hayan dejado sorprendidos a más de uno. Pero tenemos más que contar. Cosas muy raras. Por ejemplo, ¿sabías que los agujeros negros disminuyen en densidad a medida que van consumiendo materia? ¿Ya lo sabías? Escucha pues, no te adelantes. La densidad es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿sí o no? Pero si los agujeros negros están constantemente consumiendo materia, ¿no sería lógico acaso que su densidad aumente a medida que van consumiendo más materia? Pues sí, sería lógico, pero en el espacio no le debemos hacer caso solo a la lógica, ya saben, las cosas pueden ser muy raras allá afuera. En realidad, cuanta más masa se arroja, menos denso se vuelve un agujero negro. Esto sucede porque un agujero negro no crece como lo hace una bola normal de materia o un cuerpo normal de materia. Pongamos un caso normal, dos tierras chocando entre sí. Cuando esto pasa, las dos tierras no formarían una bola con el doble del radio de la Tierra. ¿Sí o no? El volumen sí puede duplicarse, pero el volumen está determinado por el cubo del radio, no por el radio mismo. Eso lo podemos ver en su misma fórmula. Si duplicamos el radio, el volumen aumenta 2 por 2 por 2, igual a 8 veces. De igual manera, si el radio de una esfera es 10 veces mayor, el volumen aumenta por un factor de 10 por 10 por 10, o sea, igual a 1000. De aquí podemos inferir que el volumen aumenta muy rápido a medida que aumenta el tamaño de una esfera. En el ejemplo de las dos tierras chocando entre sí, al chocar se han duplicado en masa, pero el radio va a aumentar solo un poco. Debido a que el volumen está relacionado con el radio al cubo, para duplicar el radio de esta supertierra necesitarás agrupar 8 de estas tierras, no 2. Sin embargo, esto es diferente en los agujeros negros. Cuando se empezaron a estudiar al principio se cayó en cuenta que cuando se duplica la masa del agujero negro, también se duplica el horizonte de eventos. ¿Y qué es el horizonte de eventos? Es el radio alrededor de la singularidad. Cuando los científicos se dieron cuenta de esto, dijeron algo inesperado. Dijeron, ¿what? Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tomamos dos agujeros negros idénticos y los hacemos chocar, el tamaño de su horizonte de eventos o su radio se duplica, la masa también se duplica, pero el volumen sube 8 veces. Lo cual significa que para que esto ocurra, la densidad ha tenido que disminuir, porque recuerden, densidad es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ahora la densidad en este nuevo cuerpo es un cuarto de lo que inició, ya que el doble de la masa y 8 veces el volumen da un cuarto de la densidad. Un agujero negro regular, o sea uno que tiene 3 veces la masa del Sol por ahí, tiene aproximadamente 9 kilómetros. Eso significa que tiene una densidad enorme. Si duplicamos la masa, la densidad cae por un factor de 4. Si ponemos 10 veces la masa, la densidad cae por un factor de 10. Y así, si seguimos aumentando esto, podemos llegar a la estimación de que un agujero negro de 1000 millones de masas solares tendría un horizonte de eventos de 3000 millones de kilómetros de radio, aproximadamente la distancia de Neptuno al Sol. Esto nos lleva en direcciones extrañas, ya que esto quiere decir, por ejemplo, que un agujero negro con la masa de 387 millones de nuestros soles tendría la densidad media del agua. Seguramente te has quedado, pues yo también reaccioné así la primera vez que supe esto, te entiendo. Pero tal vez estés así porque luego de toda esta explicación se te vino a la mente una pregunta que tiene que ver con masa y agujeros negros, ¿sí o no? Habrás pensado algo como: si los agujeros negros se alimentan de la masa de los cuerpos que están en su zona, ¿cómo es posible que atrapen también la luz si la luz no tiene masa? Eso estás pensando, ¿sí o no? ¿Ves? Te conozco, pues. Ok, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, aunque los fotones no tienen masa, todavía se ven afectados por la gravedad y los agujeros negros generan una gran interacción gravitatoria.
Segundo, hay que entender cuál es la razón por la que un objeto o algo no puede escapar del horizonte de eventos de un agujero negro. Y eso no tiene nada que ver con la masa del objeto. En realidad el horizonte de eventos de un agujero negro está vinculado a la velocidad de escape del objeto, o la velocidad que ese objeto necesitaría superar para escapar de la atracción gravitatoria del agujero negro. Cuanto más se acerca un objeto a un agujero negro, mayor será la velocidad que necesitaría para escapar de esa gravedad masiva. La velocidad de escape desde el interior del horizonte de eventos de un agujero negro es más rápida que la velocidad de la luz, por lo que la luz no puede ir a esa velocidad y por lo tanto no puede escapar. Pero si nada puede escapar, ¿quiere decir que ahí acaba todo? ¿Ahí muere? ¿No hay una salida del agujero negro? Seguramente te has preguntado eso, ¿no? Porque lo has visto de repente en alguna película de ciencia ficción o lo has leído por ahí. ¿Qué pasaría si atraviesas un agujero negro? Si contra todo pronóstico sobrevives a lo que puede hacerte un agujero negro. ¿Dónde acabarías? ¿Y qué historias podrías contar con respecto al otro lado? A lo Stranger Things, pero más cool. La respuesta simple a todas estas preguntas es... nadie sabe. Por más que hayas escuchado por ahí, sí, la salida es un portal a otra dimensión. O la salida no es salida, sino es la radiación de Hawking. No, la radiación de Hawking por definición es radiación electromagnética que según la teoría debería ser emitida por un agujero negro. Por ningún lado la teoría menciona que se trate de una salida del agujero. A lo largo de los años los científicos han investigado la posibilidad de que los agujeros negros puedan ser túneles de gusano para otras galaxias, o agujeros de gusano. Incluso pueden ser, como algunos han sugerido, un camino hacia otro universo. Podría ser. El problema es, ¿cómo probamos eso? No podemos acercarnos para verlo por nosotros mismos, ni siquiera podemos tomar fotografías de nada de lo que ocurre dentro de un agujero negro. Si la luz no puede escapar de su inmensa gravedad, entonces una cámara no puede capturar nada. Tal como está, la teoría sugiere que cualquier cosa que vaya más allá del horizonte de eventos simplemente se agrega al agujero negro. Pero eso no quiere decir que varios hayan especulado sobre qué podría haber más allá. O si es que podría haber algo más allá. Algunos piensan que si los agujeros negros conducen a otra parte de una galaxia o a otro universo, tendría que haber algo opuesto a ellos en el otro lado. Podría ser quizá un agujero blanco. A diferencia de un agujero negro, un agujero blanco permitiría que la luz y la materia salgan, pero la luz y la materia no podrían entrar. Hemos hecho un video más completo hablando de agujeros blancos, lo pueden encontrar aquí en sugeridos, en uno de estos lados. Los científicos han seguido explorando la posible conexión entre los agujeros negros y blancos. En su estudio de 2014 publicado en la revista física Review D, los físicos Carlo Rovelli y Hal Haggard afirmaron que existe una métrica clásica que satisface las ecuaciones de Einstein fuera de una región finita de espacio-tiempo donde la materia colapsa en un agujero negro y luego emerge de un agujero de tiempo. En otras palabras, todo el material que se han tragado los agujeros negros podría vomitarse y los agujeros negros podrían convertirse en agujeros blancos cuando mueran. Hace unos años los físicos Ahmed Al-Mehiri, Donald Maroff, Joseph Polchinski y James Solly trabajaron en una teoría que se conoció como el cortafuegos AMPS o la hipótesis del cortafuego del agujero negro. Según sus cálculos, la mecánica cuántica podría convertir el horizonte de eventos en una gigantesca pared de fuego y cualquier cosa que entre en contacto se quemaría en un instante. En ese sentido, los agujeros negros no llevan a ninguna parte porque nada puede pasar, nada puede entrar por esa pared. Estas ideas, claro, suenan bonito cuando hablamos de objetos que no sienten nada, pero si tú te acercaras a un agujero negro, este podría matarte de una manera muy original antes que intentes pasar a ver qué hay al otro lado. Y esto se sabe debido a la gravedad. Todos sabemos que la gravedad depende de la distancia. Cuanto más lejos estés de un objeto, más débil será su gravedad. Si tienes un objeto grande cerca de uno que es extremadamente masivo, el objeto grande sentirá una fuerza gravitatoria más fuerte en el extremo cercano a ese objeto extremadamente masivo en comparación con una fuerza más débil en el otro extremo. Este cambio en la gravedad a lo largo de la distancia se llama fuerza de marea, aunque en realidad no es una fuerza, pero igual ya saben cómo es esto de los nombres en la ciencia. Siempre estamos renegando por eso. La cuestión es que si bien los agujeros negros pueden ser pequeños, por ejemplo un agujero negro con una masa de aproximadamente 3 veces la masa del Sol tiene un horizonte de evento de unos pocos kilómetros de diámetro, eso significa que puedes acercarte a ellos. Y a su vez eso significa que la fuerza de marea que sientes de uno puede volverse terriblemente grande. Y cuando digo terriblemente grande es eso, terriblemente grande.
Imagina que caes con los pies por delante en un agujero negro de masa estelar. Según lo que acabamos de explicar, a medida que te acercas, la diferencia de gravedad entre tu cabeza y tus pies puede volverse enorme. No enorme, descomunal. Puede ser tan fuerte que tus pies serían arrancados de tu cabeza con cientos de millones de veces la fuerza de gravedad de la Tierra. O sea, serías estirado en una hebra larga y delgada y luego triturado. Esa es la tan famosa espaguetificación, de la que hemos hablado creo en uno de los primeros videos, pero ese video ya está muy viejo. Qué bueno que lo haya mencionado otra vez. Así que yo diría que mejor te quedes en tu casa para que ir a un agujero negro. Además, allá no hay wifi. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que hayan aprendido algo interesante. Háganos saber acá abajo en los comentarios si tienen alguna otra duda con respecto a los agujeros negros. Duda que no hayamos resuelto en otros videos, claro. Si no se acuerdan, ya saben, vayan a repasar. Si no saben dónde están estos videos, no se preocupen que se los dejo al final. No se olviden que pueden celebrar con la NASA esta semana del agujero negro. Estoy dejando enlaces en la descripción por si desean tener más información al respecto. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ...40 segundos, todo listo para el lanzamiento. Ningún planeta posee una belleza más despampanante que Saturno. Saturno es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar. Algunas fotos son increíbles. Pero las bellas postales solo cuentan un fragmento de la historia. La belleza está por dentro. Se mueve y bulle por dentro. Si desea una aventura entre anillos, suba a este planeta con tormentas de 6 caras. Me imagino lo que sería tener una partícula del anillo en la mano. Aún más misteriosas resultan las impresionantes fuentes de Encélado. Los secretos de la vida podrían surgir de los géiseres salados de esa luna. Esa es la pequeña luna que lo tiene todo, y sus fragmentos van volando por el espacio como si hubiese un gran cartel que dijese «Muestras gratuitas, llévese una». Pero antes, vuele a la gran luna naranja de Titán y descienda por debajo de su velo neblinoso. Sería una de las 7 maravillas del sistema solar. Ascienda a los cielos de Titán para un tour de misterio mágico. El globo proporciona posibilidades extraordinarias para la exploración de Titán. Navegue a la deriva sobre las llamas de propano, las dunas de arena inflamable y las corrientes de metano. Imagínate junto a un arroyo burbujeante de metano líquido. A veces me pregunto cómo sonaría. Pero aquí nada es lo que parece. Si pusieras una mano sobre una corriente de lava de Titán, no se quemaría, sino que se congelaría. Todo esto y más a solo 1.600 millones de kilómetros de casa. ¿Listo para el despegue? Nunca ha habido mejor momento para aventurarse donde ningún ser humano ha llegado. Para seguir los pasos de nuestros robots pioneros y explorar los planetas de nuestro sistema solar. La guía de los planetas del sistema solar. Saturno. Imagínese embarcando en un vuelo hacia Saturno. ¿Qué necesitaría saber antes de viajar? ¿Cuáles son los mejores puntos de contemplación de los anillos? ¿Qué lunas no se puede perder? Considere esto su guía personal del sistema saturniano. Esto es increíble. Un punto errante de luz al doble de la distancia de Júpiter. Y a 4 veces la distancia del anillo de asteroides. Aunque esté a 1.600 millones de años luz de la Tierra, Saturno siempre nos ha llamado la atención.
Saturno es el sistema planetario con más riqueza fenomenológica del sistema solar debido a sus anillos, al planeta, a la magnetosfera y a la enorme colección de lunas distintas. Lo tiene todo. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, habláramos de los anillos, los de Saturno contienen ejemplos iguales que los de Júpiter, Urano y Neptuno. En Saturno hay ejemplos de todos ellos. Si uno quisiera hacerse las preguntas fundamentales acerca del sistema solar en general, Saturno sería el lugar perfecto al que habría que ir. Cuando en 1997 la nave espacial Cassini-Huygens despegó para encontrarse con Saturno, estaba llena de los elementos esenciales para una larga aventura en el espacio. Un generador de energía, combustible extra, una buena antena y una sonda lunar. Me imaginé que cuando la nave aterrizase nadie querría seguir planeando, sino que les gustaría observar las imágenes. Al menos eso es lo que me gustaría hacer a mí. Imagine que Caroline Porco, la comandante del vuelo, hubiese incluido una buena cámara. Se ha marcado una tarea muy difícil. Al fin y al cabo, este destino es el niño bonito del sistema solar. Saturno será el segundo mayor planeta del sistema solar, pero igual que Júpiter, su vecino gigante gaseoso es un triunfo de la apariencia sobre la sustancia. En primer lugar, Saturno es una bola gigante de gas, una enorme bola líquida cuya parte exterior está formada por gases y atmósferas. Pero a medida que te adentras hace más y más calor y la presión también aumenta. Si bajas lo bastante, comenzarás a sentir los efectos de los fluidos. Se producen unos fenómenos físicos muy extraños y disparatados que no entendemos bien. Saturno es un grandullón, pero en realidad es un peso cósmico ligero a pesar de que en su interior cabrían 765 tierras, aunque tan liviano que el planeta entero flotaría en el agua. Igual que Júpiter, este es un mundo donde es imposible pisar tierra firme. Carente de superficie sólida, ni siquiera sabemos cuánto duran sus días, aunque sus nubes realizan un giro completo cada 11 horas. Pero es lo que sucede arriba, y no abajo, lo que atrae a las masas hacia Saturno. Si reservases un tour por Saturno, el gran reclamo sería: ve a los anillos de Saturno desde tal punto, donde quiera que estuviese ese punto. Incluso desde una de sus lunas, la vista de los anillos de Saturno sería espectacular. De cerca, este disco brilla con el fulgor de incontables billones de fragmentos de hielo. Es difícil imaginar algo más bello que el sistema de anillos. Es lo primero que cualquier niño con un telescopio quiere ver. Avistar estos anillos a través de un telescopio de aficionado es todo un lujo. En un instante pueden desvanecerse cuando Saturno vira hacia el Sol. Lo más abrumador como turista espacial sería darte cuenta de lo increíblemente delgados que son. No son más gruesos que un par de plantas de un edificio moderno. Comparados con su anchura, son aún más delgados, como una hoja de papel. Dios mío, es impresionante. ¿Le interesa verlo con sus propios ojos? Abróchese el cinturón de su asiento porque va a ser un gran viaje. Tras 1.600 millones de kilómetros en el espacio, el 30 de junio de 2004, la nave Cassini-Huygens se enfrentó a su mayor desafío: entrar en la órbita de Saturno. Pero antes tuvo que esquivar una pista de obstáculo de anillos. Atención, centro de control, listos.
Los sueños y las esperanzas de miles de científicos e ingenieros dependían de aquellos instantes. Ya hemos estado en Saturno 2 veces, con el Voyager 1 y con el Voyager 2, pero esa vez, más que unos momentos Kodak, lo que queríamos era echar un buen y reposado vistazo al sistema saturniano, y la única forma de lograrlo era yendo más lentos, dejando que la gravedad de Saturno nos capturase en su órbita. La velocidad actual de la nave Cassini-Huygens es de casi 80.500 km por hora, y subiendo al ser atraída por la gravedad de Saturno. La nave Cassini prosigue su avance hacia el espacio situado entre los anillos exteriores F y G con la esperanza de no toparse con desechos orbitales. Siempre se corre el riesgo de chocar contra algo demasiado grande en alguna zona delicada. Tal vez el ordenador o el depósito de combustible, algo que podría acabar con la misión de forma prematura. Entonces giramos la antena principal de tal forma que quedase frente a las partículas, actuando así como un escudo. Escuchamos la grabación de los sonidos de las minúsculas partículas que golpean la nave a medida que ésta atraviesa los anillos. Vamos a cambiar de Canberra a V0. Todo va bien hasta ahora. Pero cuando la sonda Cassini entra en silencio radioeléctrico detrás de Saturno, todo depende de que la nave sea capaz de activar su motor para aminorar su velocidad. El centro de control de la misión espera con gran expectación. Adelante. Desplazamiento Doppler anulado. La hemos metido en la órbita, quemada. La sonda emergió orgullosa del reverso de Saturno y volvió a cruzar los anillos. Para cualquier habitante potencial del sistema saturniano, esta noche sus ojos no le engañarán. Esta noche, su vista disfrutará de una 32ª luna en el cielo, que no es otra que la nave Cassini-Huygens. Junto a las 62 lunas conocidas de Saturno, Cassini se encuentra en buena compañía y tiene unas oportunidades casi irreales para tomar fotografías que dejarían boquiabierto al fotógrafo más avezado. Saturno es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar, así que la verdad es que no se puede tener mejor suerte, ¿verdad? Las vistas que más me impresionaron fueron las de Saturno creciente, o la de los anillos, desde arriba, con una luna al fondo. Son auténticas composiciones artísticas. Y aquí estoy yo, liderando a un grupo de científicos cuya tarea consiste en captar imágenes de este fantástico paisaje. Tenía la sensación de estar mirando por la ventana desde el puente de mando. Mientras tanto me invadió la sensación de estar en primera línea, de estar incluso estudiándome a mí misma. Para mí esa fue la emoción más intensa. El panorama desde el puente de la nave Cassini trasciende cualquier cosa nunca vista. A medida que nos acercamos, los anillos se disuelven en una especie de espirales individuales como los surcos de un disco de vinilo. Para aquellos que lo recuerden, intentar encontrar el origen de esa estructura era muy apasionante. Lo que en un telescopio parece un conjunto de anillos uniformes, de cerca se ve como algo mucho más complejo. Me sorprendió mi propio asombro ante la nitidez de las imágenes, ya que había pasado 14 años pensando en esto e imaginándomelo. Llevaba más de una década con esas imágenes en mi cabeza, anticipando aquel momento y diciéndome, será así, tendremos este nivel de resolución de las imágenes. Pero fue diferente. Por primera vez en la historia descubrimos los pormenores de los anillos de Saturno. Algo que nos incita a inspeccionar desde más cerca. Mucho material a ambos lados. Todo el mundo está familiarizado con los anillos de Saturno. Pero ¿qué destacaría si usted fuera el que enviase las postales? El itinerario de cualquier tour tiene una atracción principal que nadie se puede perder.
En Saturno son los anillos. Como jefa del equipo de producción de imágenes de la Cassini, Caroline Porco ocupó un asiento con vistas a los anillos. Los anillos están formados por innumerables partículas que van del tamaño de grandes rocas o pequeños edificios a la partícula de polvo más diminuta, pasando por todos los tamaños intermedios. Estas partículas orbitan el planeta a unas velocidades vertiginosas, entre los 32.000 y los 64.000 kilómetros por hora. Es como el tráfico en una autopista. Todo el mundo puede circular a una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora, pero la velocidad relativa de unos con otros es muy lenta. Si pudiésemos enviar una nave espacial allí que navegase a esa velocidad, no sería tan peligroso porque todos circularían igual de veloces. Puedes imaginarte un viernes por la tarde en hora punta. Vas por la autopista y el anillo B está muy cargado de partículas, así que cambias al anillo A, que está un poquito mejor. El anillo C es un camino vecinal por el que no circulan muchas partículas. Posiblemente restos de una luna que se desintegró, las partículas de los anillos se han ido aplanando por causa de las fuerzas gravitatorias hasta convertirse en finos discos de más de 322.000 kilómetros de ancho. De un lado a otro, la distancia es casi la misma que separa a la Tierra de la Luna. Yo ya me he imaginado orbitando alrededor de Saturno, planeando sobre los anillos. Me resulta difícil no hacerlo. Por supuesto, sería maravilloso llegar allí y hacer fotos, crear tus propias tarjetas postales y escribir «Hola mamá, aquí estoy, en los anillos de Saturno, es estupendo». Me imagino lo que sería tener una partícula de anillo en la mano y observar su aspecto. ¿Quedaría como un copo de nieve si tirase de él? ¿Cómo es por dentro? Puedo imaginarme los anillos A, B, C y D como playas de las que recojo muestras. Los granos de arena helada de esas playas saturnianas son arrastrados por el tráfico. Cuando pasa una luna, crea una estela, igual que la estela que crea una lancha motora sobre el agua. Me imagino a las partículas anulares realizando una complicada danza alrededor del planeta. Casi puedo ver a los bailarines, cada uno trazando su órbita y recorriendo su propio camino, a veces colisionando con otros y a veces no. Gracias a los efectos de la luz estacional, hemos podido acceder a los más profundos secretos de este ballet cósmico. Una vez cada 15 años, mientras Saturno realiza su lento periplo alrededor del Sol, el verano invierte sus hemisferios. En 2009 la sonda Cassini se colocó en la posición perfecta para presenciar el equinoccio sobre Saturno. Justo en el momento del equinoccio, el Sol brilla justo sobre el filo de los anillos, pero un poco antes y un poco después, el Sol está debajo de ellos, igual que en estos momentos está por debajo de Londres. Cualquier protuberancia vertical que se forme por encima o por debajo de los anillos proyecta unas sombras muy largas. De hecho, hemos constatado que los anillos no son completamente planos. Hay lugares en los que las partículas forman unas estructuras que sobresalen entre 2 y 5 kilómetros. Después de 400 años, nos hemos enterado de que los anillos son tridimensionales. Por si aún no lo sabía, la historia más interesante del sistema de Saturno proviene de una pequeña luna, Encélado, la cual se está convirtiendo en el lugar más popular del espacio a la hora de buscar vida. La brillante y blanca Encélado, una bolsa refulgente oculta en el difuso anillo E de Saturno. Este satélite parecía irrelevante hasta que la Cassini comenzó a husmear en sus proximidades. Algo olía a gato encerrado. Fue hallada por el equipo a cargo de los magnetómetros. Gracias a él vimos algo en el campo magnético de Saturno que parecía raro, porque estaba ladeado. Fue como resolver un puzzle. El equipo de los magnetómetros dijo acerquémonos, nos acercamos y vimos una especie de estrella. Nos llamó la atención su fulgor y pensamos que algo pasaba.
Incluso a gran distancia distinguíamos un material que salía de su polo sur. Era algo tan inusual y espectacular que pensamos que podría ser la cámara. Encélado solo tiene 480 kilómetros de grosor, demasiado pequeña para cualquier tipo de cambio geológico brusco. Si te fijas en Encélado, parece como si estuviera cubierta de nieve. Brilla mucho, con el mismo brillo de un copo de nieve recién caído. Mires donde mires, distingues unas fracturas. Hay cordilleras montañosas y simas profundas, y cuando por fin miramos al polo sur, nos quedó claro de dónde provenía toda la actividad. El equipo encontró algo extraordinario. Filas y filas de enormes géiseres despidiendo agua y cristales de hielo al espacio desde la superficie de nieve blanca. Fue como una gran historia detectivesca, porque poco a poco fuimos reuniendo las piezas hasta que logramos ver la imagen entera. Atravesamos la cortina de humo y vimos esos géiseres emerger en el polo sur de Encélado. Montones de cristales de hielo saliendo escupidos de gigantescas grietas en una región del tamaño del sur de California, que por lo que parece es un campo geotermal, por decirlo así. Aunque desde la órbita no se parece mucho al sur de California, es mucho más fría, tan fría como cabe esperar de cualquier luna a esta distancia del Sol. Pero ahí reside el misterio de Encélado. Esa cosa está muy caliente. El polo sur es cálido. Es una locura, como decir que el polo norte de la Tierra es más cálido que el Ecuador. Los mejores indicios hallados hasta ahora sugieren que la fuente del agua se encuentra en un océano o mar subterráneo oculto bajo la corteza de hielo debajo del polo sur y cálido por las mareas de calor. Hasta ahora había sido un misterio porque Encélado es muy pequeña. En principio no debería albergar tanto calor dentro. Pero pensamos que bajo la superficie el hielo se derrite, que al entrar en contacto con algún tipo de amoníaco u otra sustancia, el hielo se derrite a baja temperatura y sale al espacio a través de grietas. Esta es una novedad sorprendente en la búsqueda de la vida. Una pequeña luna que uno espera que esté medio muerta y apagada, y de repente de su polo sur surgen chorros de agua helada. Todo lo que se precisa para que haya vida está allí. Hay una fuente de energía, agua, sustancia orgánica y nitrógeno, todos los prerequisitos de la vida. Esa es la pequeña luna que lo tiene todo. Y sus fragmentos van volando por el espacio como si hubiese un gran cartel que dijese: muestras gratuitas, llévese una, podemos cogerlas al pasar volando. Dentro del planeta solar es el lugar al que hay que ir, porque presenta problemas de investigación de gran importancia astrobiológica, más que Marte en Europa y Titán, por la sencilla razón de que es accesible. Esos chorros provienen de agua líquida y están ahí para que los recojamos. La tripulación de la Cassini sobrevuela esta luna a una altura de 24 kilómetros en pos de sus penachos. Una precisión impensable para un robot controlado a distancia que nunca fue pensado para esta proeza a 1.600 millones de kilómetros de la Tierra. Gracias a la Cassini nos enteramos de que los penachos contienen metano, nitrógeno, amoníaco y moléculas orgánicas. Es una auténtica sopa, un potaje orgánico arrojado al espacio en una zona helada. Casi puedes envasarlo, meterlo en una lata y venderlo en la Tierra como potaje de nutrientes orgánicos. En la Tierra, los manantiales de agua caliente y los géiseres albergan bacterias que datan del momento del comienzo de la vida. También pueden resultar impresionantes, pero nada en la Tierra puede compararse al espectáculo frío de Saturno. Estar en el polo sur de Encélado, mirando a Saturno, mientras contemplas las erupciones, tiene que ser precioso. No sería peligroso. Si te fijas en esas espectaculares fuentes de partículas de hielo, nunca paran, porque algunas de ellas se alzan decenas de miles de kilómetros en el espacio.
y llegan a penetrar la órbita de Saturno para formar el anillo E. Ese es el origen del anillo. La Cassini ha resuelto el misterio de la formación de al menos uno de los anillos de Saturno. Esto podría ayudarnos a resolver el misterio de la vida más allá de la Tierra. No se me ocurre nada más emocionante que realizar ese tipo de descubrimiento, que la vida no se da en un solo lugar, sino en 2 lugares de nuestro sistema solar, y que quizás el segundo lugar sea Encélado, un sitio que hemos estado explorando y en cuyo descubrimiento hemos tomado parte. No creo que haya nada mejor que eso. Encélado puede ser la mayor atracción de la ciudad, pero no conviene pasar por alto a su más próximo rival al título de luna más completa: Titán. 40 segundos, todo listo para el lanzamiento. Mayor que Mercurio y que Plutón, Titán es el único cuerpo astral, además de la Tierra y Venus, que posee una superficie firme y una atmósfera densa. Si no estuviera orbitando alrededor de Saturno, no vacilaríamos en considerar a Titán un planeta más. Desde el principio sabíamos que Titán sería emocionante porque es un gran misterio oculto dentro de una atmósfera brumosa y neblinosa. La Cassini ha confirmado que Titán está encerrado en una espesa capa de niebla naranja. Los experimentos de laboratorio han demostrado que esto podría ser el resultado de 4.500 millones de años de luz solar reaccionando con el nitrógeno y el metano de su atmósfera. La cámara de la sonda Cassini solo puede atravesar la niebla parcialmente. Los fragmentos de luz y oscuridad parecen océanos y continentes. La imagen que teníamos de Titán antes de llegar era de un lugar oscuro, frío y fantasmagórico. Un lugar tan oscuro como el ocaso en la Tierra, incluso a mediodía, como un paisaje mediterráneo empalidecido con aguarrás. Durante más de 7 años, la sonda europea Huygens viajó ensamblada a la sonda estadounidense Cassini. El 25 de diciembre de 2004 despegó. Desde el planeta Tierra, nunca se había intentado un aterrizaje desde un lugar tan lejano. Con la Huygens aproximándose a Titán, las operaciones pasaron al Centro de Control Europeo. La sonda se precipitó sobre la atmósfera de Titán a 6 kilómetros por segundo. A medida que desaceleraba, la atmósfera alrededor de la sonda se habría tornado violácea. Tirada por un paracaídas, la nave descendió los primeros 130 kilómetros sin ver nada más que niebla y bruma. A medida que nos acercamos a la superficie, a unos 30 kilómetros de ella, comenzamos a distinguir cosas en la niebla. De forma progresiva fue apareciendo un paisaje de colinas brillantes y pequeños canales oscuros que demostraban que en algún momento del pasado había llovido. La señal tardaba más de 1 hora en llegar a la Tierra. Estaba claro que la Huygens enviaba postales desde los confines. Solo había 20 de nosotros cuando llegaron las primeras imágenes. Como era de noche en Alemania y además estábamos en invierno, parecía que ese mundo alienígena que veíamos fuera igual que el que teníamos fuera. La sonda descendió más, tomando estas impresionantes imágenes en su trayecto. Parecía un jardín trasero de una casa en Arizona o la Riviera Francesa. Miraras donde miraras, veías alguna cosa en Titán que te resultaba familiar. Eran todo lo que no eran las imágenes desde la órbita que trazaba nuestra Cassini. Se distinguían unas redes dendríticas de drenaje que parecían un sistema fluvial, igual que una vertiente fluvial terrestre. Era algo muy embriagador, como si las fantasías de Julio Verne se hubiesen hecho realidad. Espectacular. Ya está, ha aterrizado.
Vaya, ¿qué es eso? Ha aterrizado, sí, sí. Mira qué tamaño. Mirad, mirad. Nos hemos ganado el sueldo. La Huygens había aterrizado en Titán. Hasta que sus baterías se agotaron y la nave se congeló, pudo enviar unos cientos de fotografías. La sonda aterrizó de golpe sobre un lecho fluvial, una zona llena de guijarros en la que también había unas pequeñas rocas. Eran partículas de hielo arrastradas por la corriente en algún momento del pasado. Todo te dejaba helado. No en el sentido de la temperatura, sino en el sentido de que se trataba de algo muy distinto. No es un lugar en el que uno quiera salir en zapatos, calcetines, pantalones cortos y camiseta. Es unos 93 grados centígrados más frío que el hielo seco. Con una temperatura tan baja en la superficie, en Titán nada es lo que parece. Titán es un mundo con líquidos. La diferencia es que allí el líquido no es agua, sino metano. Piensa en la gasolina. Es un gas blanco que parece líquido. Hay ríos de metano que fluyen sobre la superficie. Todos los que hayan mirado a través de la ventana de un avión y sobrevolado desiertos y cosas así, pueden entender cómo es la superficie de Titán. Debido a que el agua está tan fría, se comporta como un sólido y el metano como un líquido. Todo está al revés si pensamos en términos de volatilidad. ¿Cómo se ha podido formar un paisaje tan parecido al nuestro en un mundo tan diferente? En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, los investigadores intentan determinar cómo, gota a gota, las lluvias de metano pueden erosionar un paisaje formado por agua helada tan dura como el granito. Lo de Titán se parece mucho a la lluvia. Se puede observar que cuando una gota cae sobre el hielo, pasa a formar parte de él y desaparece. Es increíble la cantidad de metano que puede contener el hielo. El metano empapa el hielo que a su vez erosiona el terreno y sale arrastrado por la corriente. Y al igual que en la Tierra, las inundaciones se abren paso a través del relieve. Titán sería un lugar estupendo para ir de vacaciones. Imagínate junto a un arroyo burbujeante de metano líquido. A veces me pregunto cómo sonaría. Cuando tomamos imágenes de radar de Titán, encontramos cosas aún más impresionantes. En la zona del Polo Norte hay lagos y mares enteros. Parece un lugar que pudiésemos ir a navegar o a esquiar subiendo y bajando por esos canales helados. Titán es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, donde sabemos que hay líquidos sobre la superficie. En Titán hay unas enormes reservas de gases líquidos naturales como etano, que es un hidrocarburo un poco más complejo, y también propano. Todo el mundo sabe lo que es el propano. Lo usamos para hacer barbacoas en el jardín. El radar de la Cassini ha detectado lagos tan grandes como nuestros mares interiores, incluso mayores que el lago superior. Imagínate en la orilla de lo que parece un océano de hidrocarburos líquidos. Tiene que ser algo muy especial. Y si piensa que los lagos son raros, espere a ver los volcanes. Creemos que el material que expulsan los volcanes de Titán es una mezcla de amoníaco y agua que permite que el hielo se derrita a una temperatura mucho más baja. Esto es lava de Titán, una apestosa mezcla de agua y amoníaco derretida a 100 grados centígrados bajo cero. Con este material se puede construir cualquier cosa, desde pequeños conos hasta grandes montañas en Titán con esto. Si fueras un visitante y pusieras una mano sobre una corriente de lava de Titán, no se quemaría, sino que se congelaría.
En marcado contraste con los criovolcanes y regiones lacustres polares, al borde del ecuador de Titán hay desiertos cubiertos de dunas. Creo que sería una de las 7 maravillas del sistema solar. Lo que veríamos sería un mar inacabable de dunas altísimas del mismo tamaño que las dunas que vemos en la Tierra. En algunas zonas solo veríamos dunas a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. Para dar sentido a las imágenes recogidas por el radar de la sonda Cassini, Ralph Lawrence ha viajado hasta el interior australiano, no tan lejos como Titán, pero aún así a bastante distancia de su casa. Una de las cosas más interesantes que suceden en Australia es que hay dunas lineales con la misma configuración que las de Titán. En la Tierra podemos llegar a una duna y hacer un corte transversal para que las diferentes capas de arena nos informen de los diversos vientos que las fueron formando. De la comparación de las formaciones de dunas en ambos mundos se puede inferir el patrón de vientos en Titán. Una pista que nos ayudará a descifrar el complejo sistema climático criogénico de esa luna. Como una lluvia de granos molidos de café congelados, sus arenas son barridas por el viento hasta formar cúmulos que cubren el 20% de su superficie. Y como el buen café, esas dunas son espesas y oscuras. Las dunas constituyen un gigantesco inventario de materia orgánica cientos de veces mayor que todo el carbón que existe en la Tierra. Es improbable que uno pueda llevarse ese carbón desconocido a casa, pero esos hidrocarburos líquidos que bañan las costas de Titán sí que nos serían útiles en nuestro viaje de regreso. Allí hay más energía, como la que obtenemos aquí a partir de fósiles, que la que existe en toda la Tierra, entre 10 y 100 veces más. Eso es un montón de gas en cualquier idioma. Pero algo aún más valioso se encuentra en el almacén de moléculas orgánicas. Es la respuesta al origen de la vida, del universo y de todo lo que existe. ¿Cómo puedes pasar de materias sencillas como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno a cosas que no sabemos de dónde vinieron? Es un gran salto. En Titán es probable que se hayan producido esas etapas intermedias tan difíciles de entender y que aún no han finalizado. Al menos hay gente que piensa que en los lagos de Titán descubriríamos bacterias que han hallado la forma de metabolizar metano líquido. El metano no es un líquido que en la Tierra guste a las diferentes formas de vida, pero tal vez haya otras en Titán que se criaron en ese entorno y que están perfectamente cómodas en él. Formas de vida que se llevarían una gran sorpresa si supieran que en la Tierra hay cosas capaces de vivir en el agua. Pensarían, pobres terrícolas, nosotros vivimos el metano líquido, que es mucho más agradable. Titán es la culminación de las pruebas de vida en nuestro sistema solar. Si encontrásemos vida en esas condiciones químicas extraterrestres, podríamos encontrarla en cualquier parte. La misión de la sonda Huygens no es nuestra única ruta a Titán. Y la Cassini tampoco será nuestra última visita a Saturno. Ambas son los primeros y atrevidos pasos en un viaje que acaba de comenzar. Incluso antes de concluir su misión, la sonda Cassini nos ha dejado ávidos de otra visita. El explorador planetario Jonathan Lunine y el pionero aeronáutico Jonathan Noat piensan que conocen el modo perfecto de hacerlo. Un globo de aire caliente robótico. Lo que sobrevolamos ahora mismo se parece mucho al lugar en el que aterrizó la Huygens. Me gustaría ver los mismos barrancos en Titán, esos mismos valles profundos en los que el metano fluye y erosiona las colinas, de la misma forma que lo hace el agua que vemos ahora. El sueño es regresar a Titán y soltar un globo aerostático robótico en la atmósfera. Un generador de radioisótopos proporcionaría la corriente eléctrica y el calor suficientes para que el globo se propulsara en medio de una atmósfera helada.
Titán posee una atmósfera densa, es un mundo frío y la gravedad es baja. Además, los vientos son suaves, así que el globo se movería con mucha facilidad. Las condiciones atmosféricas en Titán son 1000 veces mejores que en cualquier otra parte del sistema solar para volar en globo. Es el mejor destino para los globos aerostáticos. Este viaje demuestra con gran belleza por qué el globo es una forma estupenda de explorar Titán. Sobrevuelas una zona interesante en un medio de vuelo con una navegación sencilla que incluso puede aterrizar y permitirte bajar los instrumentos. Con un globo de aire caliente, uno podría recorrer la circunferencia completa de Titán en un periodo de unos 6 meses. No deberíamos pensar en Titán como un lugar solo para robots. Con una densa atmósfera protectora y montones de agua helada, Titán podría ser un destino más acogedor para los terrícolas que Marte. Cuando por fin los humanos comiencen a viajar por el sistema solar, y yo creo que lo harán, Titán será visto como un lugar remoto pero muy atractivo para divertirse. En Titán no hacen falta trajes espaciales ni se siente esa sensación descrita por los astronautas, que dicen que es como si uno tuviese un balón de playa entre las manos. Esto es difícil. Respirando a través de un tubo reforzado y enfundados en una combinación de traje de esquí y mono ignífugo, los titanautas del futuro podrían explorar con seguridad. Solo necesitamos protección térmica y oxígeno para pasear por la superficie o sobrevolarla a bordo de un globo. Es un lugar al que la gente querría ir para ver un auténtico y exótico mundo extraterrestre. Ni siquiera un pequeño roto en el traje pondría nuestras vidas en peligro. Calculé si pequeñas cantidades de dióxido de carbono pueden matar antes que el cianuro de hidrógeno. El resultado fue que ambas sustancias pueden provocar dolores de cabeza. Seguramente Titán huela como una refinería. Hablando de refinerías, el repostaje para el trayecto de regreso sería tan sencillo como llegar al lago más cercano para rellenar la nave de metano, un combustible en pruebas en la Tierra. Y ya que estamos en Titán, ¿por qué no hacer una excursión a Encélado también? La verdadera pregunta no es si hay materia orgánica en Encélado, porque ya conocemos la respuesta. Tampoco si hay agua, porque también sabemos que sí. La pregunta ¿es esa materia orgánica biológica? En Encélado estamos muchos pasos por delante que en Marte o en Europa. Ya sabemos que hay materia orgánica y sabemos dónde está. Y también sabemos cómo hacernos con ella. Ha llegado el momento de traerla a la Tierra y observarla para hacernos la siguiente pregunta. ¿Es biológica? Puede que esto tarde mucho en pasar, pero este siguiente paso es una obligación para nosotros. Para mí, la pregunta acerca de si la vida ha comenzado en algún otro punto del sistema solar es la razón por la que lo hacemos. Porque lo que queremos saber y entender es por qué la Tierra se ha convertido en un domicilio biológico tan exitoso. Para comenzar los preparativos de su próxima misión, hace poco los miembros del equipo de la sonda Cassini se reunieron en Londres para repasar hasta dónde han llegado y planear qué les queda por hacer. Fue su 58º encuentro, para el cual eligieron el Real Observatorio de Greenwich. El meridiano marcado en el suelo es la longitud a partir de la que se miden todos los grandes viajes. Ya sabéis que soy fotógrafa profesional. Hemos llevado una cosa tan lejos del alcance humano que parece inimaginable y hemos incluso traído sus hallazgos hasta aquí. Esta es la vista de nuestro excepcional planeta que el primer humano que llegue a Saturno desearía conocer. Un distante punto azul perdido en la belleza de los anillos de Saturno. Es una imagen real. Otra tarjeta postal perfecta enviada desde la Cassini exhortándonos a surcar los cielos. Los humanos han oteado el horizonte desde las orillas de mares y océanos e imaginado grandes aventuras.
Ahora podemos pensar en la misma situación a orillas de un gran mar extraterrestre. Sabemos que esas orillas están ahí, pero tenemos que ir a explorarlas, y es lo que me gustaría hacer. A mí me gustaría llegar en globo, bajar, coger uno de esos guijarros y pasárselo a la Huygens. Tal vez podamos hablar de crear un parque temático planetario y discutir si conviene preservar ese mundo para las generaciones venideras. Quiero decir, ¿queremos llegar a Titán y explotarlo por su metano? Tal vez podríamos hacerlo en otros sitios, pero Saturno es un lugar exquisito y deberíamos dejarlo tal como está. Con tantas lunas interesantes a lo largo de su camino, la NASA está planeando qué hacer cuando la misión de la sonda Cassini finalice alrededor de 2017. Queremos asegurarnos que la nave no choque contra ningún cuerpo, así que lo que haremos será meterla en la atmósfera de Saturno. La haremos chocar contra Saturno para que se consuma entre llamas de gloria después de 20 fructíferos años de exploración espacial. Todas las moléculas que componen la nave Cassini se quedarán en Saturno, donde permanecerán para siempre. Un funeral apropiado y apasionado para una de las mayores viajeras interplanetarias de todos los tiempos. Puede ser solo una bola de gas que flota en el agua, pero Saturno es un destino muy sólido tanto para la ciencia como para la contemplación de vistas espectaculares. Solo estamos comenzando a darnos cuenta de toda la riqueza que ofrece, y eso porque hemos enviado una nave. Lo mismo ocurre en el resto del sistema solar. Uno nunca sabe lo que se pierde si no se atreve a salir a verlo. En el universo, nada es estático. Absolutamente todo está en movimiento. Incluso cuando estás en el sofá viendo una serie de Netflix, la Tierra está rotando sobre sí misma a una velocidad de 1700 km por hora, y a su vez está orbitando alrededor del Sol a una velocidad de 107.280 km. Pero es que incluso el Sol está orbitando alrededor del centro de la Vía Láctea a unos 792.000 km por hora. Solo con esto, ya vemos que la Tierra está dando vueltas como loca, sobre sí misma, alrededor del Sol y alrededor de la galaxia. Pero esto se convierte en nada cuando descubrimos que hasta las propias galaxias se mueven por el universo a unas velocidades que, bueno, simplemente son inimaginables. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se está moviendo por el espacio a una velocidad de 600 km por segundo. Nota, esos son más de 2 millones de kilómetros por hora, y en una dirección muy específica que en el cielo equivale a la porción de la constelación de Centauro. Y aunque esto parezca algo trivial, se convierte en uno de los fenómenos más aterradores de la astronomía cuando descubrimos que esto no es casualidad. Algo nos está trayendo hacia ahí, algo desconocido que se esconde en las profundidades del universo y que nos está engullendo a nosotros y a otras 100.000 galaxias hacia el más puro vacío. Una región del cosmos cuya naturaleza lleva décadas maravillándonos y a la vez atemorizándonos. Un punto en el espacio con un poder simplemente imposible de concebir y que ha sido bautizado como el Gran Atractor. Otro de los vídeos que más me habéis pedido. Y otro de los vídeos complicadillos. Porque la verdad es que a día de hoy no tenemos ni idea de qué es el Gran Atractor. Bueno, al menos en parte. Pero antes, pongamos en perspectiva nuestra situación en el universo. Nuestro sistema solar se ubica en las afueras de uno de los brazos de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Una galaxia que engloba más de 100.000 millones de estrellas y que tiene un diámetro de 52.850 años luz. Estamos hablando de unas cifras que simplemente se escapan de nuestra comprensión. Pero de nuevo, se convierte en nada cuando tenemos en cuenta que nuestra galaxia es solo una más de las posiblemente 2 trillones de galaxias del universo. Cada una de ellas es un titán. Y en el cosmos, por titán entendemos algo con un poder gravitacional inmenso.
Y como siempre, la gravedad, aquello que da cohesión y forma al universo, también hace que las galaxias desarrollen influencia gravitatoria las unas con las otras. De ahí que las galaxias no sean islas independientes en medio del océano cósmico. Las galaxias se relacionan gravitacionalmente entre ellas. Y para entender esto, volvamos a nuestra galaxia. La Vía Láctea, por esta influencia gravitacional, conforma junto a Andrómeda, la galaxia del Triángulo y unas 40 galaxias más pequeñas conocidas como galaxias satélite, el Grupo Local, un cúmulo galáctico con un diámetro de 10 millones de años luz. Puede parecer mucho, y lo es, pero espera, porque nuestro Grupo Local forma parte, a su vez, de una agrupación galáctica mayor, el Clúster de Virgo. Nos encontramos en las afueras de un clúster galáctico que contiene más de 1300 galaxias. ¿Imposible algo más grande? Bueno, debes saber que en realidad este clúster de Virgo es solo el corazón de una colonia galáctica mucho más grande que contiene más de 100 clústeres galácticos como el nuestro. Estamos hablando del superclúster de Virgo, que se extiende por un área de más de 110 millones de años luz. Y hasta hace relativamente poco, creíamos que este superclúster de Virgo, si bien es solo uno más de los 10 millones de superclústeres que podría haber en el universo, era la estructura galáctica más grande que se mantenía aislada del resto. Pero como muchas otras veces, nos equivocamos. Era el año 2014. Un estudio liderado por Richard Brent Tully, de la Universidad de Hawái, arroja unos datos que nos hicieron cambiar de nuevo la concepción del universo y de sus asombrosas escalas. Dicho estudio descubrió que el superclúster de Virgo es solo un elemento más de una red cósmica muchísimo más compleja, una estructura que se extiende por más de 500 millones de años luz y que, siendo el hogar de más de 100.000 galaxias, nace de la unión gravitacional entre 4 superclústers, el de Virgo, el de Hydra, el de Pavo Indus y el Southern. Todos ellos se organizan para tejer el que es nuestro verdadero hogar en el universo, la Niaquea. Del hawaiano cielo inmenso, es el supercúmulo de cúmulos galácticos que, si bien por ahora mantiene relativamente unidas a decenas de miles de galaxias, en su corazón también esconde el que seguramente es el misterio más aterrador al que se ha enfrentado la astronomía en toda su historia, el Gran Atractor. Vale, y ahora que ya hemos tomado perspectiva, podemos hablar de esta cosa. Bueno, más que de esta cosa, de este lugar. Aunque tampoco estamos seguros de que sea un lugar. Bueno, lo que sea. El Gran Atractor es una anomalía gravitacional ubicada en el centro de la Niaquea, a una distancia de unos 250 millones de años luz de la Tierra y del resto de la Vía Láctea. No sabemos qué es. Lo único que sabemos es que está ahí y que sea lo que sea, tiene un poder inimaginable, un poder gravitacional tan inmenso que nos está arrastrando a nosotros y a las 100.000 galaxias de la Niaquea hacia sus, digamos, entrañas. Como si de un superimán o de un pozo oscuro en el universo se tratara, está engullendo todo lo que se encuentra a 300 millones de años luz a la redonda. Día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, nos estamos precipitando a una velocidad de 600 kilómetros por segundo hacia una región cuya naturaleza desconocemos, pero de un poder tan enorme que nos lleva a remar en contra de la expansión del universo. Un lugar en el que, por mucho que miremos, no encontramos nada. Un lugar aparentemente vacío que, sin embargo, nos está arrastrando con un poder de atracción gravitatoria que nos está haciendo reescribir todo lo que creíamos saber sobre el universo. O bien hay una inusual concentración de masa en ese punto del universo, existe un monstruoso agujero negro intergaláctico con una masa de varios cuatrillones de soles, o estamos siendo presa de una desconocida fuerza oscura del cosmos que contrarresta la expansión del universo. Lo más probable es que sea lo primero, pero ahora lo que cualquiera se preguntaría es: ¿por qué simplemente no miramos? Bueno, aquí viene el problema, que no podemos hacerlo. Y para entender por qué, debemos retroceder casi 100 años en el pasado y sumergirnos en la historia de su descubrimiento. Era el año 1929. Edwin Hubble, uno de los astrónomos estadounidenses más importantes del siglo XX, realiza el que es su hallazgo más relevante. Hubble descubrió que, a pesar de que algunas nebulosas extragalácticas parecían acercarse a la Tierra, el generalizado corrimiento al rojo observado en estas estructuras indicaba que prácticamente todas ellas se alejaban de nosotros y que cuanto más lejos estaban, más deprisa lo hacían. Este descubrimiento llevó a Hubble a pensar que o bien nos encontrábamos en una región increíblemente particular del universo donde, por una casualidad casi imposible, todo se alejaba de nosotros, o
Y aquí viene lo más probable. El propio universo, incluido el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Y es aquí cuando surgió el concepto clave del Hubble Flow, que designa el movimiento de las galaxias por el espacio como consecuencia de la expansión del universo. La ley de Hubble estableció que el corrimiento al rojo... Nota, el desplazamiento al rojo es un fenómeno que ocurre cuando una fuente de luz se separa del observador, haciendo que la frecuencia de radiación electromagnética disminuya hacia el rojo. De una galaxia es proporcional a la distancia a la que estamos de ella. Considerada la primera evidencia observacional de la expansión acelerada del universo, fue en su momento la pieza clave para apoyar la teoría del Big Bang. Con este Hubble Flow comprendimos que las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, se mueven por el espacio a causa de la expansión del mismo. Ahora bien, con el tiempo nos dimos cuenta de que a esta expansión del universo había que añadir otro factor, la influencia gravitacional entre galaxias, algo que, sí o sí, tenía que provocar una desviación del Hubble Flow. Pero si teníamos en cuenta ambos factores, podríamos obtener así una imagen más real de su movimiento. Este cálculo iba encaminado a encontrar la velocidad peculiar de las galaxias, es decir, la velocidad de una galaxia que se desvía de la velocidad esperada por la ley de Hubble, suponiendo la influencia gravitacional con otras galaxias. Pero cuando fuimos a calcular el movimiento de nuestra galaxia, nos topamos con algo extraño. Se venían cositas raras. Era el año 1973. Los estudios de velocidad peculiar de la Vía Láctea concluyeron que nos estábamos moviendo a una velocidad de 600 km por segundo a través del espacio, o lo que es lo mismo, 2 millones de kilómetros por hora. Nota, para poner en perspectiva esto, si la Tierra girara alrededor del Sol a esta velocidad, un año duraría solo 18 días. Hoy no hay spam, pero hay notas. Este hallazgo no tenía ningún sentido teniendo en cuenta el Hubble Flow y la influencia gravitacional esperada de las galaxias vecinas. Algo que no podíamos ver nos estaba trayendo hacia una región ubicada en la porción del cielo correspondiente a la constelación de Centauro con una fuerza que simplemente era inexplicable. Así que, para no liarla demasiado, nos dijimos que algo había fallado en el cálculo. Pero cuando llegados a la década de los 80, los estudios más avanzados de desplazamiento al rojo permitieron ya cartografiar el universo, todas las alarmas se encendieron. Todas las galaxias que nos rodeaban estaban siendo arrastradas hacia un mismo punto en el espacio. No nos habíamos equivocado. En las profundidades del universo existía una anomalía gravitatoria hacia la que nos estábamos precipitando, y su poder era mucho más grande de lo que imaginábamos. Evidentemente, este hallazgo hizo que se dedicaran muchos recursos a estudiar qué se estaba ocultando en la oscuridad del cosmos. Y en 1986 descubrimos que el origen de esta anomalía se encontraba a una distancia de entre 150 y 220 millones de años luz. 2 años después, un equipo internacional liderado por Donald Lynden Bell, astrofísico teórico británico que fue el primero en determinar que las galaxias contienen agujeros negros en sus núcleos, estudió el movimiento de 400 galaxias elípticas, confirmando así que nos precipitábamos hacia algo que debía tener una masa de 10 quintillones de soles, algo que fue bautizado como el Gran Atractor. El monstruo ya tenía nombre. Pero ya éramos conscientes de lo difícil que sería estudiar su naturaleza. El Gran Atractor, fuera lo que fuera, estaba localizado justo detrás de lo que se conoce como Zone of Avoidance, un área del cielo que es oscurecida por nuestra propia galaxia. El 20% del universo queda oculto desde nuestra perspectiva por la luz, gas y polvo de la Vía Láctea, que nos impide ver qué hay detrás. Y el Gran Atractor quedaba en esta quinta parte del cielo oculta a nuestra vista. El monstruo estaba escondido y no podíamos verlo. Ya es casualidad. Pero bueno, ante esta situación teníamos básicamente dos opciones. O esperar 113 millones de años para que la rotación del sistema solar alrededor de la galaxia nos permita verlo, o hacer frente al problema y encontrar un modo de ver detrás de esta región del cielo. Por suerte, apostamos por lo primero. Es broma, por lo segundo. Sabíamos que la luz no podía atravesar esta Zone of Avoidance, vale, pero la radiación infrarroja y los rayos X sí podían hacerlo. Así pues, con telescopios infrarrojos o de rayos X podíamos ver, entre comillas, que se escondía detrás de esta quinta parte de la porción del cielo que siempre había sido oculta a los telescopios, y por tanto podríamos por fin observar el Gran Atractor. Era el año 1996. René Krahn, una astrónoma holandesa sudafricana, lidera un estudio que a través del análisis de datos proporcionados por el Rosat, el satélite artificial que portaba un telescopio de rayos X y que operó entre 1990 y 1999, culminó con un descubrimiento que parecía
iba a cambiarlo todo. El equipo de astrónomos descubrió un superclúster galáctico detrás de la Zone of Avoidance que había estado oculto hasta aquel momento. El bautizado como Norma Cluster estaba ubicado a 220 millones de años luz, una distancia que se correspondía con la calculada para el Gran Atractor, e incluso parecía estar muy cerca del centro de la anomalía gravitacional que nos estaba arrastrando. En el momento, parecía que esto podía ser el Gran Atractor. Quizás habíamos encontrado por fin la respuesta. Tal vez aquello que nos estaba engullendo era simplemente un cúmulo galáctico inusualmente masivo. Pero por lo que queda de vídeo, supongo que ya imaginas que otra vez nos equivocamos. Y es que cuando calculamos su masa, vimos que esta podía ser de 1 cuatrillón de soles. Era inmensamente masivo, sí, pero no lo suficiente. Solo era el 10% de la masa que debía tener el Gran Atractor. El Norma Cluster no podía explicarlo todo. La velocidad de la Vía Láctea y de las 100.000 galaxias que nos precipitábamos hacia ese vacío seguía sin encajar. Paralelamente, se empezó a pensar en el superclúster Shapley como parte de la explicación. Descubierto en los años 30, contiene un total de 25 clústeres galácticos, siendo así la colección de galaxias más grande que hemos descubierto, pero está ubicado a 652 millones de años luz, así que siempre habíamos creído que, dada esa enorme distancia, no podía influenciar gravitatoriamente tanto en nosotros. Recordemos que el Gran Atractor estaba ubicado a unos 250 millones de años luz y ya parecía una locura que nos atrajera, así que los 652 millones de años luz de distancia que nos separaban de Shapley eran simplemente una barrera demasiado grande, pero con los nuevos avances vimos que quizás sí que influenciaba en nosotros, y más de lo que imaginábamos. El superclúster Shapley junto al clúster de Norma podían explicar el 56% de la atracción gravitacional hacia ese punto, pero incluso así quedaba un 44% que no podíamos explicar. Y en el cielo ya no nos quedaban pistas acerca de la naturaleza del Gran Atractor. Ante esta situación y ante la incapacidad de encontrar otros cúmulos galácticos que dieran una explicación, surgieron nuevas hipótesis, y una de las que se convirtieron en más relevantes fue la del flujo oscuro, más conocido como Dark Flow. Se trata de un hipotético mecanismo desarrollado para dar una explicación a ese 44% cuyo origen no podíamos encontrar. El flujo oscuro sería un vestigio de la atracción gravitacional hacia algo fuera del universo observable, una reliquia de la atracción hacia algo que en el momento del Big Bang nos influyó gravitatoriamente, pero que ahora, 13.800 millones de años después del nacimiento del cosmos, ha quedado fuera de los límites del universo observable. Una hipotética fuerza que contrarresta la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo, y que, siendo algo desconocido y misterioso, nos arrastra hacia un punto fuera del universo observable. No existiría un gran atractor, simplemente como si de una corriente oceánica se tratara, todas las galaxias del universo serían arrastradas hacia un punto del universo, viajando hacia un lugar que nunca podrán alcanzar, un viaje hacia la nada. El flujo oscuro parecía ser una explicación razonable, pero ya desde su teorización las investigaciones realizadas en supernovas de tipo 1A no parecían apoyar su existencia. Aún así, seguía siendo la teoría más aceptada para explicar el porqué del movimiento de las galaxias hacia un punto del espacio donde parecía no haber nada. Pero todo se derrumbaría en el año 2012, cuando los resultados obtenidos por el satélite Planck fueron publicados por la Agencia Espacial Europea. Esta misión, que empezó en 2009 y que fue diseñada para detectar anisotropías en el fondo cósmico de microondas para así conseguir datos sobre el origen del universo primitivo y de la evolución de las estructuras cósmicas, no detectó ni un solo indicio de que algo como el flujo oscuro existiera. No lo descartamos del todo, pero todo parecía indicar que la explicación del Gran Atractor no podía estar en esta fuerza. Teníamos que seguir buscando. La década continuó sin demasiados progresos, pero todo cambiaría hace ahora 3 años. Era el año 2019. El equipo de René Cran, la misma astrónoma que en 1996 había descubierto el clúster de Norma, descubre un nuevo superclúster ubicado incluso más lejos que el Shapley, el bautizado como superclúster Vela, que estaría a una distancia de 800 millones de años luz de nosotros. Pero su inmensa masa, teniendo en cuenta que podría contener más de 20 clústeres galácticos y que se ubica en la región del Gran Atractor, permitiría explicar aproximadamente un 10% más de la atracción gravitacional hacia ese punto del universo. Entre Norma, Shapley y ahora Vega, tendríamos ya casi un 70% de la explicación a por qué nos precipitamos hacia esa región, pero aún queda ese 30% cuyo origen, por ahora, desconocemos. Quizás estos 3 superclústeres sean en conjunto el Gran Atractor, pero también es posible que esa región del espacio siga ocultando algo que de momento somos incapaces de ver. Por ahora, solo podemos esperar. Esperar a que un nuevo descubrimiento arroje luz al que sigue siendo el mayor misterio del universo. Vale, muy bien.
Pero ahora queda responder a lo que seguramente llevas un rato preguntándote. ¿Nos va a devorar? ¿Qué ocurrirá cuando alcancemos ese punto que nos está engullendo? ¿El gran atractor provocará la destrucción de nuestra galaxia y todas las otras galaxias de la Niaquea? Para. Tranquilidad. Algo que desconocemos está engullendo todo a 300 millones de años luz a la redonda, nosotros incluidos, a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. Vale, el panorama visto así resulta desolador. Y es muy fácil pensar en que esto provocará que todas las galaxias nos encontremos en ese punto y que por la fusión de cientos de miles de agujeros negros seamos aniquiladas por una fuerza que el universo no ha presenciado desde su propio nacimiento. Pero por suerte, este escenario apocalíptico jamás se cumplirá. Pese a que nos acerquemos a él a una velocidad de 600 km por hora, no podemos olvidar que se encuentra a una distancia de unos 250 millones de años luz. Así que técnicamente, tardaríamos 13.000 millones de años en llegar a él y alcanzar el corazón del gran atractor. Eso es prácticamente todo el tiempo que lleva en vida el universo. Así que en primer lugar no te preocupes, el Sol y la Tierra habrán desaparecido mucho antes de que lo alcancemos. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta un protagonista, la energía oscura, aquella energía que está luchando contra la gravedad y que dada la expansión acelerada del universo, sin duda está ganando la batalla. Y otra cosa, cuanto más grande se hace el universo, más energía oscura hay. Por ello, a cada instante la balanza se posiciona más a favor de la energía oscura. Esta energía oscura ganó la batalla a la gravedad hace unos 7.000 millones de años, y cada vez domina más. De ahí que casi todas las galaxias se alejen las unas de las otras. Todavía hay situaciones donde la gravedad gana, como por ejemplo con el acercamiento entre la Vía Láctea y Andrómeda, o con el propio gran atractor, pero son solo pequeñas victorias en batallas. Ya hace mucho tiempo que la guerra está ganada por la energía oscura, y mucho antes de que se alcance esta hipotética llegada al gran atractor, la energía oscura habrá inflado tanto el universo que lo que ahora es una influencia gravitatoria inmensa no será ni por asomo suficiente para superar a la energía oscura. En un futuro, la expansión terminará por ganar a la condensación. Dejaremos de ser engullidos por el gran atractor y pasaremos a ser una isla condenada a alejarse de todo lo que nos rodea. Llegará un momento en el que ni siquiera veremos otras galaxias en el cielo. La Vía Láctea estará sola en el océano cósmico, demasiado lejos del resto de galaxias como para que su luz nos alcance. Todo va a terminar dispersándose. Estaremos solos en el universo a la espera de que la última estrella de nuestra galaxia se apague. Y esto quizás sea más aterrador que el gran atractor, porque significa que nuestro único destino es el más puro vacío. Luego yo no puedo dormir por las noches. Estaréis contentos. Saludos, internautas. Fuimos nómadas desde los inicios. Observamos con atención las estrellas y nos preguntamos si hay otros seres semejantes a nosotros en el universo. Pero a pesar de nuestra búsqueda, no hemos encontrado ni oído nada. Hay un silencio sepulcral, sobrecogedor e ilógico. Algo extraño está pasando con todas las civilizaciones en el universo. Bienvenidos al Gran Silencio. ¿Hay vida inteligente en el universo? El encuentro con otros seres semejantes a nosotros puede representar uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Desde 1959 no hemos dejado de buscar señales de radio que nos indiquen si hay alguien similar a nosotros allá afuera. La Tierra lleva emitiendo al espacio ondas de radio y televisión desde al menos un siglo. Es poco tiempo en la historia del universo para que un proyecto SETI extraterrestre llegue a detectarnos. No obstante, existen ciertos fenómenos y varias hipótesis con serios estudios científicos que nos indican que ya podríamos haber sido detectados, incluso que estén aquí. A lo largo de este video, os mostraré las opiniones de los científicos y últimos avances sobre la inteligencia extraterrestre. Incluso puede cuestionar algunas de tus creencias. Desde hace casi 60 años que estamos intentando comunicarnos con extraterrestres, pero parece que ellos no están interesados en nosotros. Los científicos han intentado comprender por qué es así. Enrico Fermi planteaba que dada la gran cantidad de estrellas y planetas que deben existir en la galaxia,
El número de civilizaciones extraterrestres debe ser alto, y es incongruente que no hayan venido aquí, ni tampoco escuchar sus emisiones de radio. Esto es lo que se llama la paradoja de Fermi. No tenemos pruebas concluyentes de visitas extraterrestres, así que la lógica nos dice que no deben existir. Con sencillos cálculos, se puede saber cuánto tardaría una civilización en recorrer la galaxia. En 1981, el físico Frank J. Tipler dedujo que una civilización avanzada podría colonizar la Vía Láctea en unos 300 millones de años. René Lissow nos dice que las primeras formas de vida podrían haber surgido cuando el universo tenía menos de 100 millones de años. El físico Avi Loeb es aún más optimista y estima que la vida ya pudo aparecer 50 millones de años después del Big Bang, cuando las primeras estrellas ya contaban con la nucleosíntesis estelar, fusión del hidrógeno en helio y después en carbono. El carbono fue el inicio para que se desarrollaran otros elementos complejos como la vida. Según estas estimaciones, las primeras civilizaciones nos llevarían miles de millones de años de adelanto, así que resulta increíble que no hallemos pruebas de su existencia. Ahora vamos con las hipótesis planteadas por la ciencia. La primera es que no hemos buscado lo suficiente. Robert F. Tess Jr., experto en nanobots, piensa que deben existir sondas de exploración extraterrestre interestelares. Lo mismo que nosotros tenemos las Voyager y la New Horizons, entre otras. Es un error pensar que no existen, solo porque no las hayamos visto. Si tuvieran un tamaño de 1 a 10 metros y estuvieran en nuestro sistema solar, sería muy difícil detectarlas. Desde la Tierra hasta Plutón, el sistema solar tiene unos 108.000 millones de kilómetros cuadrados. Es una parte muy pequeña de nuestro sistema solar, y aún así, solo hemos explorado menos de un 0,001%. La búsqueda empieza ahora. Estamos ciegos a las maravillas cósmicas. Quizá un artefacto está orbitando nuestro sistema solar o está en camino de intercepción. Si realmente hay civilizaciones avanzadas, ¿por qué no se dan a conocer? ¿Qué secretos ocultan los habitantes del universo? Algunos científicos piensan que no desean interferir porque las civilizaciones avanzadas forman parte de una organización unida de mundos desarrollados, igual que nosotros tenemos las Naciones Unidas. Según el ingeniero Ronald N. Bracewell, aún no tenemos el nivel para acceder a su organización unida de mundos, y una interferencia extranjera en mundos primitivos estaría prohibida, ya que ello podría influir en nuestro desarrollo. El contacto no se daría hasta que alcanzásemos cierto nivel por nosotros mismos. ¿Cuál sería ese nivel? Posiblemente cuando aprendamos a convivir con nosotros mismos en nuestro mundo y desarrollemos el vuelo interestelar. Entonces estaremos capacitados para entender a otras culturas y formar parte de su grupo de elegidos. Esta es una de las hipótesis planteadas que convertiría a los extraterrestres en nuestros hermanos mayores. Tiene cierto sentido, aunque pueden existir razas que deseen ir por libre y no formen parte de este grupo. Y aquí llegamos a una de las propuestas más ocurrentes que dan solución a la paradoja de Fermi. Se llama vecindario de renta antigua. Nosotros nos encontramos en una zona aburrida de la galaxia, y los extraterrestres prefieren acercarse a lugares más atractivos, cerca del centro galáctico, y otras zonas donde deben existir recursos en abundancia. Otra propuesta es la cuarentena. Nos consideran peligrosos y salvajes, y nos mantienen aislados. Ahora viene una de las propuestas más aterradoras: las sondas autorreplicantes. En lo más profundo de la galaxia, existe una civilización que no quiere competidores. Fabrica sondas autorreplicantes y elimina civilizaciones que empiezan a explorar el universo, de manera que habría sondas espía en cada sistema solar, esperando señales de civilizaciones emergentes para eliminarlas. No existe ninguna prueba de su existencia, o quizá aún no han llegado aquí. La desaparición de civilizaciones por impulsos voraces en un cáncer sin propósito de explotación tecnológica resulta aterrador, aunque improbable. El cosmos debe tener algún gran filtro de selección natural que elimine ese tipo de civilizaciones, igual que nosotros podemos autodestruirnos debido a nuestra explotación y conquista de nuestro planeta.
En medio de este mar cósmico de insensatez, navegamos en océanos de incertidumbre, esclavos de nuestras pasiones y creencias. El cosmos y sus habitantes no necesitan comportarse como los seres humanos. ¿Seremos solo una variable en una ecuación de múltiples posibilidades? ¿O de verdad estamos solos? El astrónomo Michael H. Hart piensa que el vuelo espacial interestelar resulta inviable para organismos vivos y que las civilizaciones viven ancladas en su sistema solar, aunque esto no evita que existan sondas no tripuladas surcando el universo por millones de años, lo que nos lleva una vez más a preguntarnos si existe algún tipo de artefacto alienígena varado en nuestro sistema solar. Incluso viajes generacionales en naves ciudad. Sus descendientes serán los que terminen la misión. Llegamos a la hipótesis si la vida fue creada. Hay otras propuestas que hace el astrónomo, y es enviar sondas con embriones congelados que puedan desarrollarse en planetas viables. ¿Ha ocurrido esto en la Tierra? ¿Somos producto de una civilización avanzada? Según nuevos estudios, un equipo de geoquímicos de la Universidad de California, Los Ángeles, ha hallado pruebas que la vida surgió hace 4.100 millones de años en la Tierra. Esto es incompatible con nuestros registros. Parece haber sido plantada casi inmediatamente en cuanto se dieron las condiciones propicias. Y ahora vamos a hacer un viaje a otro planeta. Los extraterrestres posiblemente no se comporten como nosotros, pero es ilógico que en toda su historia hagan lo mismo. Hipotéticamente hablando, en el año 600.000 antes de nuestro tiempo, los habitantes del sistema Kepler 186 decidieron quedarse en casa. Podemos imaginarlos curiosos y desapasionados, pero impasibles ante los secretos del cosmos. Algo propio de una civilización inteligente es la curiosidad, y no es probable que todos los extraterrestres actúen igual durante toda su historia. Así que en el año 550.000 decidieron saber más, y con ello explorar su mundo y el universo. No hay alternativa. La inteligencia está unida a la curiosidad, al conocimiento y a la expansión. En algún momento deberán cruzarse con nosotros, aunque viajaran a 1/10 de la velocidad de la luz y fueran creando colonias haciendo pausas entre expediciones por nuestra galaxia. Una civilización puede visitarnos en unos pocos millones de años. Así que les ha ocurrido a los supuestos habitantes de Kepler 186. Para Michael Hart, lo más lógico es que estamos solos, o al menos somos los primeros. En mi hipótesis personal hay otra propuesta que siempre he planteado y es compatible con lo que sabemos. El espacio no solo es inmenso, sino también el tiempo. Resulta increíble que todas las civilizaciones coincidan al mismo tiempo en nivel tecnológico, de manera que haya una interacción. Pienso que una civilización interestelar debe adaptarse al universo, y eso significa conseguir estar en paz consigo mismos y con los demás. Este tipo de civilizaciones debe volverse invisible, pues una civilización agresiva y ruidosa como la nuestra no es eficiente, desperdicia mucha energía, y nuestros conflictos bélicos y territoriales es un gran freno a nuestro avance. El mismo universo es un gran filtro para seres biológicos. Deben adaptarse o morir. Y ahora es cuando llegamos a un serio estudio científico dirigido por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, llamado la astrobiología copernicana fuerte y débil, límite para la vida inteligente. Los autores se han basado en nuestro único ejemplo que tenemos de vida, la Tierra, y han estimado que en este momento de la historia universal hay un mínimo de 30 civilizaciones inteligentes en nuestra Vía Láctea, llegando a un máximo de 36. Christopher Conselais declara que suponemos que se necesitan 5.000 millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas. Considerando la zona de habitabilidad galáctica, el número de estrellas y planetas habitables, se cree que el número de civilizaciones tecnológicas no debe ser superior a unas cuantas docenas. Se considera una estimación realista evolutiva a escala cósmica. Este cálculo se llama el límite astrobiológico de Copérnico. Si descubriéramos vida inteligente y es común, esto quiere decir que nuestra civilización puede existir por mucho tiempo. Según el principio copernicano de mediocridad, en el peor de los casos, podemos durar 5.000 años más, y en el mejor 7,8 millones de años.
En el caso del resto de la galaxia, es difícil de predecir cuánto pueden durar las civilizaciones. Depende de su capacidad de autodestrucción y las catástrofes naturales. La extinción es más la regla que la excepción, y esto se aplica a todas las formas de vida. Como no vemos vida inteligente en la galaxia, sospechamos que tanto nosotros como el resto de civilizaciones deben durar solo unos miles de años por término medio. Con este mismo principio, hemos podido calcular el número de civilizaciones inteligentes, considerando que la Tierra no es el único planeta que puede albergar vida. Hay muchos factores que pueden llevar lugar a una civilización avanzada, entre ellas la posición en la galaxia, la distancia a su estrella, su longevidad, un planeta a la distancia adecuada, etc. Parece difícil, pero la galaxia es tan inmensa que las posibilidades se multiplican. Entonces, ¿por qué no se comunican ni vienen a vernos? Consideramos que hay un problema de comunicación en tiempo y distancia. Es muy difícil que esas docenas de civilizaciones coincidan en tiempo y espacio para que con una tecnología similar a las ondas de radio se pongan todas de acuerdo. Algunas podrían enviar estas señales durante unos pocos cientos de años y luego abandonar ese sistema de comunicación por impulsos láser, ondas gravitacionales o incluso por información cuántica. De manera que tendríamos civilizaciones comunicativas usando varios sistemas incompatibles en diferentes momentos de la historia universal. Quizá alguna civilización avanzada podría hacer funcionar su antiguo radiotelescopio de su museo espacial y así escuchar a civilizaciones primitivas. Pero esto se vuelve inviable cuando las separan miles de años luz, ya que los autores de este estudio sugieren que si hay 36 civilizaciones inteligentes, la distancia promedio entre ellas estaría en unos 17.000 años luz de distancia. Demasiado recorrido para nuestra tecnología actual. En el caso más optimista, nuestro vecino más próximo estará a unos 1030 años luz. Eso quiere decir que ninguna civilización avanzada nos ha detectado desde que emitimos ondas de radio hace más de 100 años. Este mapa de la galaxia nos da una idea de lo pequeños que somos a escala cósmica. Nuestras ondas de radio y televisión deben haber recorrido un radio de unos 100 años luz, con un diámetro total de unos 200 años luz. Este es el triste y deprimente alcance de nuestra tecnología. No solo somos un punto azul pálido, sino invisibles en gran parte de la galaxia. Cualquier cosa que hagamos en el cosmos supera la capacidad humana. La galaxia debe ser un cementerio en algunas zonas, llenas de civilizaciones muertas, de las que solo hay unas 36 activas en este momento. El hecho de que no estén aquí es una pregunta un tanto egocéntrica. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Qué podemos ofrecerles nosotros que no puedan conseguir en millones de planetas esparcidos en lo largo y ancho del cosmos? El vuelo interestelar o la conquista galáctica podría considerarse como algo propio de niños inmaduros para civilizaciones que nos lleven millones de años de adelanto, tanto en tecnología como a nivel biológico. Es bastante posible que no seamos los únicos a la deriva en la aterradora oscuridad del espacio exterior. Acabamos de aparecer, abriendo los ojos a un gran universo de posibilidades. Estamos solos e impacientes por descubrir a nuestros hermanos, pero aún no estamos preparados para ello. Sigamos en la senda del conocimiento, aprendiendo de nuestros errores. El planeta Tierra se ha convertido en una gran escuela y nuestro punto de partida en nuestro lento despertar a la conciencia. Desde este pequeño punto azul pálido, podemos imaginar cómo seres inteligentes nos miran impasibles y curiosos, preguntándose si podemos evitar la autodestrucción. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.